Buenas tardes, soy el arquitecto José Alberto Ábalos Manco. Estamos en la cuarta clase de lo que es gestión catastral. Gestión catastral municipal. Vamos a ver un poco lo que son el catastro, ¿no?, territorial en el Perú, que es el tema de gestión de nosotros acá en el Perú. Vamos a hacer una pequeña introducción respecto a lo que es el hecho del territorio en el Perú, ¿no? ¿Qué cosa tenemos? ¿Cómo se divide? ¿Qué cosa es lo que vamos a trabajar nosotros como una gestión, ¿no?, catastral del territorio, ¿no? Entonces vamos a entrar en ese tema hoy día. La República del Perú, democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno solo, es indivisible. El territorio se divide administrativamente en regiones, departamentos, provincias y distritos. Es lo que manejamos nosotros a nivel territorial. Una de las peculiaridades más destacadas del sistema catastral en el Perú es el gran número de instituciones que participan de la generación y administración de datos territoriales. Por si acaso, todo este tema que estamos viendo nace de una explicación de un instituto que es el Instituto Lincoln americano, que trabaja a nivel de Latinoamérica, América Latina y el Caribe en el tema del adecuado uso territorial del suelo. O sea, estamos hablando del territorio, son especialistas en eso y es bueno aceptar algunos temas y vamos a analizarlos de ellos, ¿no? Y es interesante manejarlos sobre esto. Hasta el inicio del siglo XXI, ¿no?, la carencia de un ente normativo que regulase el catastro a nivel nacional permitía la coexistencia de instituciones que realizaban catastro de diferentes objetos de registros, sin ninguna forma de interconexión ni nivel de coordinación. Es lo que tenemos actualmente, ¿no? Estamos hablando que a nivel territorial pues tenemos un distrito, un municipio acá, otro municipio acá, otro acá y ahí en forma adecuada el distrito número 1, 2, 3, cada uno hace un catastro de acuerdo a su integración. No, cada uno saca un tipo de generación de catastro, ¿no?, y su objetivo son diferentes tipos de registros, sin ninguna forma de interconexión a nivel de coordinación. Ninguna está interconectada una con otra, ninguna, ¿no?, tiene esa posibilidad, ¿no? Y básicamente no existe, no hay interconexión entre ellas. Esa es la realidad peruana, ¿no? En forma aislada, todas las municipalidades, ¿no?, todas aquellas municipalidades están pues orientadas a un tema único, ¿no?, muy sectorizado, ¿no?, y no permite una interconexión básica entre lo que es el manejo de su gestión con respecto a un manejo integral, ¿no? Hoy día vamos a ver muchos de estos temas, vamos a hacer un estudio sobre eso, una revisión sobre lo que existe, ¿no? Entonces, se habla que no hay coordinación. La promulgación de la ley de catastral, la 2829-4, que crea en el año 2004 el Sistema Nacional del Catastro, con la finalidad de regular la integración y unificar estándares, nomenclaturas y procesos técnicos del país, promoviendo su vinculación con el registro de predios. Por primera vez estamos dándole un lugar a lo que es la Superintendencia Nacional de Registro de Predios, ¿no?, y con todas las instituciones generadoras y usuarias de los catastros minero, rural y urbano, las cuales pasaron a ser o a ver la información territorial bajo un mismo prisma, ¿no? Tanto el tema minero, urbano, ¿no?, el tema minero, el tema urbano, el tema rural, todo bajo una misma óptica, ¿no?, la generación de una gran base de datos, un sistema de información geográfica. Eso es lo que nos da la nueva normatividad catastral, la nueva ley de catastro 2829-4. Estamos hablando sobre eso entonces, ¿no?
El Sistema Nacional de Catastro Integrado Predial está conformado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, distritales y metropolitanas de Lima, el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI. La estructura administrativa del Sistema Nacional de Catastro Predial está conformada por órganos como el Consejo Nacional de Catastro, la Secretaría Técnica y las comisiones consultivas. Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Manejado básicamente o orientado en su directiva, el Consejo Nacional de Catastro por SUNAR. Secretaría Técnica, COFOPRI. Comisiones consultivas, municipalidades. Te parece gobiernos regionales, gobiernos provinciales, gobiernos distritales. ¿Estamos? Los órganos que conforman el Consejo Nacional de Catastro. En el área de geotecnologías, la infraestructura de datos espaciales del Perú, ¿no? La infraestructura del IDP puede ser definida como el conjunto de políticas, estándares, organizaciones y recursos tecnológicos que facilita la producción, obtención, uso y acceso a la información georreferenciada de cobertura nacional para apoyar el desarrollo socioeconómico del país y favorecer la oportuna toma de decisiones. ¿Qué tan importante es este término? Lo que es la oportuna toma de decisiones, ¿no? Cobertura para apoyar y facilitar la oportuna toma de decisiones, ¿no? Es importante eso, el catastro de por sí, sí. La gestión del catastro, mejor todavía. Su consolidación permitirá mejorar nada más, ¿no?, el sistema de información territorial. El sistema de información territorial. El SIC es un sistema de información geográfica. Para el catastro, sistema de información territorial. A ese punto estamos llegando. El gran sistema de información territorial, que es el SIC, es el SIC que maneja las dos informaciones, como hemos visto, la alfanumérica y la cartográfica, levantada en un proceso catastral normativo. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno y indivisible. Su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según su principio de la separación de poderes. Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. El territorio de la República se desarrolla aproximadamente entre los paralelos, ¿no?, 0 grados 2 minutos y 18 grados 21 minutos de latitud sur, y entre los meridianos 68 grados 39 minutos y 81 grados 19 minutos de longitud oeste, y es dividido políticamente en regiones, departamentos, provincias y distritos. Las regiones se constituyen por iniciativa y mandato de las poblaciones pertenecientes a uno o más departamentos colindantes. Las provincias y los distritos contiguos pueden asimismo integrarse o cambiar de su circunscripción. Las municipalidades provinciales y distritales, así como las delegadas conforme a ley, son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa. Veamos. Catastro territorial del Perú. Los departamentos Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
El área de extensión territorial en kilómetros cuadrados. El de mayor envergadura tenemos a nivel urbano de Lima, concentrado, Piura y Loreto, con 368.851.95 kilómetros cuadrados. Loreto, pues, por su Amazonía, por la gran extensión de selva que tiene, es el de mayor integrante, ¿no? Y estamos hablando que le sigue, pues, Piura y después Lima. Hagamos un poco de historia en esto. Si bien antes de llegar de los españoles ya existía el territorio peruano, en el territorio, un catastro organizado por los antiguos incas, los antiguos indios peruanos, ¿no? Puede decirse que su antecedente más distante se remonta a 1856, cuando se encargó a las municipalidades la formación de catastro y la reunión de toda clase de datos estadísticos. 1856, casi un siglo pasó hasta que en 1942 se dispuso que el Departamento de Catastro Nacional de la Superintendencia General de Contribuciones tuviera a su cargo la Planoteca Nacional, integrada por todos los planos públicos de predios rústicos y urbanos levantados en el territorio nacional. Al iniciar la década de los 50, la ley 11357 creó el Registro de Concesiones y Derechos Mineros, el cual comenzó a funcionar el 1 de marzo de 1950. En el año 63, el gobierno de los generales Ricardo Godoy y Nicolás Lindey promulgó la denominada Ley de Bases para la Reforma Agraria. Esta norma fue seguida por la Ley de Reforma Agraria, que se promulgó durante el gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry, el 21 de mayo del año 64, la cual tenía como principal característica exceptuar a los complejos agroindustriales azucareros y en general a la gran propiedad. En el año 1964 se crea la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo. Transfirió temporalmente a la Dirección General de Registros Públicos su Planoteca Nacional, con un sistema de archivos con tarjetas y documentación de cada propiedad inmueble de la Gran Lima. En el año de 1965, mediante el Decreto Supremo número 464H, dispuso que cada provincia tuviera un catastro independiente, subdividido por distritos y dotado de los índices alfabéticos necesarios para encontrar con facilidad el asiento correspondiente a un predio determinado o los relativos a todas las propiedades que tuvieran en la provincia una misma persona. Los asientos, claro, estamos hablando de tomos, fojas, asientos, ¿no? Que era cuál es la terminología y el modo de registrar en SUNAT, pues, todos los procesos, ¿no? Años más tarde, más específicamente el 24 de junio del año 69, se promulga la ley 17716, el cual alteró drásticamente las condiciones jurídicas y económicas sobre la propiedad y la conducción de la tierra en el país. Estamos hablando en un gobierno militar, ¿no? Con el lema de que la tierra es para quien la trabaja, el gobierno expropió grandes extensiones, dando la propiedad a los trabajadores, aunque bajo ciertas restricciones. A partir de ahí, las tierras en el Perú ya no serían de unos cientos, sino de muchos. Una característica de la reforma agraria peruana, implementada durante el gobierno militar, fue que mantuvo el tamaño de muchas de las unidades agrarias preexistentes, las haciendas, bajo nueva forma de producción asociativa. La forma más usada fueron las cooperativas agrarias de producción y posteriormente el servicio en la costa y las sociedades agrícolas de interés social en las zonas ganaderas de la sierra. Con el retorno del régimen democrático en el país, una de las medidas del nuevo gobierno fue buscar una nueva liberación, una mayor liberación del sector agrario, especialmente respecto al régimen de propiedad. Cabe señalar que el segundo gobierno del señor Belaúnde debía basarse en la Constitución del año 79, la cual consolidó jurídicamente la reforma agraria. Decreto ley del año 02 del año 80, conocido como la Ley de Promoción y Desarrollo Agrario, dio libertad de los miembros de las empresas asociativas para elegir el modelo empresarial que mejor les conviniera. Este cambio, aparentemente inocuo, implicó
¿no? Un verdadero sismo en todo el sistema de restricciones previamente existente, en la medida que en la práctica implicaba que las empresas asociativas pudieran ser disueltas y por ende perdieran su condición de personalidad jurídica y de titulares de la tierra. En abril del año 87, el Congreso aprobó dos normas importantes que nosotros verdaderamente sí tenemos que tomarlas en cuenta. La Ley General de Comunidades Campesinas, la Ley número 24656 y la Ley de Deslinde y Titulación del Territorio de las Comunidades Campesinas, Ley número 24657. La legislación declaró inembargables, ojo, imprescriptibles e inalienables las tierras de las comunidades campesinas, las cuales, según artículo 7, por excepción podrían ser enajenadas previo acuerdo de por lo menos 2/3 de los miembros calificados de la comunidad, reunidos en Asamblea General, convocada, expresa y únicamente con la finalidad. Estamos hablando que la Ley de Promoción de las Inversiones del Sector Agrario del año 91 derogó formalmente la Ley de Reforma Agraria y trasladó gran parte de los temas de propiedad al Código Civil. Bueno, hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Las comunidades campesinas son ancestrales y nacen de un tema básico, ¿no?, de historia y de reconocimiento. Pero si el territorio peruano, conformado por las grandes comunidades campesinas, ¿no?, hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera de ellas, que son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Las comunidades campesinas, inalienables, inembargables, imprescriptibles. No podemos tocarlas. ¿Qué cosa? Su territorio. Su territorio. ¿Y dónde está su territorio? En todo el territorio nacional. Comunidades campesinas, por ejemplo, de Jicamarca. ¿Por qué tocó eso? Ahí está el distrito de San Juan de Lurigancho. Y en ese distrito están todas las propiedades registradas en SUNAR. Entonces, si yo esta propiedad registrada en SUNAR es de mi propiedad, se está superponiendo con las propiedades de la comunidad campesina de Jicamarca, duplicidad registrada. Dicen que no podemos quitarlo, pero a la vez están superponiéndose sobre temas modernos, sobre propiedades actuales, ¿no? En el año de 1995, la Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de Actividades Económicas en las Tierras de Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas por Ley de 26505, estableció, las comunidades nativas también es igual, estableció un régimen libre para la propiedad de las tierras agrícolas en general, garantizando a toda persona el acceso a la propiedad de la tierra. El régimen de propiedad agraria permitía que el Perú, cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sea dueña de tierras agrarias sin que existiera ningún límite máximo de extensión de tierra de un propietario. Quizás uno de los, como dice acá, de los aspectos más controvertidos de la ley 25605 haya sido el tema del régimen de tierras de las llamadas comunidades campesinas y nativas, las cuales, como se mencionó anteriormente, gozaban de un régimen especial de protección de sus tierras, así como de autonomía organizativa y tributos especiales. La Constitución del año 93 introdujo cambios significativos en cuanto a las tierras comunales, declarando la libertad de uso y disposición de estas por parte de los comuneros individuales, manteniendo únicamente la imprescriptibilidad de la misma, es decir, que las tierras comunales no podían caer bajo la figura jurídica de la prescripción adquisitiva. Importante, ya se tomaba en cuenta que este término de prescripción adquisitiva, pues hay que manejarlo con pinzas, ¿no?
que implicaba la pérdida de la propiedad a favor de un tercero que hacía uso de la tierra, pero que no tenía la propiedad. En definitiva, abrió la posibilidad de que las comunidades campesinas y nativas pudiesen vender parte o todas sus tierras a la mayor, si la mayoría de sus miembros así lo decidiera, pero todavía forma parte de eso. En algunos casos, como la comunidad campesina de Asia, ya vendieron parte de su tierra al Boulevard de Asia que tenemos, pero ese es otro tema, eso será explicado después, porque es todo un tema, digamos, jurídico, básicamente pues un antecedente muy interesante. En el ámbito urbano, los municipios desarrollaron experiencias importantes en materia catastral, ¿no? A título, por ejemplo, puede mencionarse el caso de Lima Metropolitana, que durante el periodo 81-82 de 1900 inició el establecimiento del sistema catastral automatizado aplicando nuevas tecnologías. Estamos. En el año 87, la Municipalidad Metropolitana de Lima creó la Empresa Municipal de Catastro Integral, EMSI, asignándole el equipamiento adquirido bajo el marco del protocolo franco-peruano, el cual fue destinado a la explotación tridimensional de las fotografías aéreas del área metropolitana y el procesamiento de datos cartográficos de los fenoménicos. Eso era en 87, sí me acuerdo, ¿no? Uno llegaba a la Municipalidad de Lima y básicamente pues encontraba, ¿no?, grandes tableros manejados a través de una computadora y esta computadora transcribía digitalmente, ¿no?, lo que era con un brazo mecánico toda la información que se podía tecnológicamente, ¿no?, encontrar en la ciudad. Los grandes plotters, era la primera vez que se veía, y acá no había computadora masiva. Esto era básicamente no una PC, sino era, digamos, un dispositivo pequeño, ¿no? Básicamente era no sé, pues, a lo mejor un periférico pequeño, ¿no?, un monitor más que todo, ¿no? Pero tenía el procesamiento de datos cartográficos y alfanuméricos. Importante, pero ¿en qué se quedó? Se quedó ahí. Y estamos hablando ¿en qué año estamos hablando acá? Estamos hablando 1987. Intervención francesa acá. Eso yo lo vi. Interesante. Pero debió proseguirse. Otro hecho importante se dio el 28 o el 26 de enero de 1989, cuando se formó el Instituto Catastral de Lima, el ICL, el cual se encargó de brindar servicios catastrales y de cartografía a la Municipalidad Metropolitana de Lima, administrando y manteniendo la base catastral del Cercado de Lima. Las principales acciones desarrolladas en el año 96 fue el proyecto ProLima y el sistema del Centro Histórico de Lima. Se desarrolló el software especializado e información cartográfica y alfanumérica de las unidades inmobiliarias, lo cual contribuyó con el proceso de recuperación del Centro Histórico de Lima. Asimismo, se inició la actualización catastral y cartografía del Cercado de Lima y se desarrolló el Plano Digital de Lima Metropolitana sobre la base de la cartografía temática, con la información planimétrica obtenida por métodos fotogramétricos, la cual fue proporcionada a las diferentes áreas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? En el año 97, el Instituto Catastral de Lima pasó a denominarse Instituto Catastral e Informático de Lima, el ICIL, el cual fue creado con el objeto de normar y ejecutar el levantamiento y conservación del catastro integral de Lima Metropolitana, asegurando su unidad y facilitar su ejecución. Después de años de labor y ante la necesidad de darle al Instituto un mejor enfoque empresarial, mediante Ordenanza 657 del año 2004, se modificó su estatuto y estructura organizativa, convirtiéndolo en el Instituto Catastral de Lima. Bajo este nuevo contexto, se tercerizaron las aplicaciones de nueva tecnología. El ICL continuó su liderazgo en el catastro urbano, fortaleciendo
su imagen y gestión, brindando servicios catastrales y cartográficos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, los gobiernos provinciales, distritales y entidades particulares. Aún en el ámbito urbano, cabe mencionar que la Comisión de Formalización de Propiedad Informal, COFOPRI, ha tenido un rol importante, fundamental, y lo sabemos, ¿no? Creada en el año 96, a través de la Ley de Promoción de Acceso a la Propiedad Formal, mediante el Decreto Legislativo 803, surgió como organismo rector máximo encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, comprensiva y rápida un programa de formalización de la propiedad y su mantenimiento dentro de la formalidad a nivel nacional, centralizando las competencias y toma de decisiones a este respecto. Su estatuto fue aprobado por Decreto Supremo 01498 del 15 de junio del año 98. El 28 de diciembre del año 98, la Ley Complementaria de Promoción de Acceso a la Propiedad Informal modificó el Decreto Legislativo 803, que dio creación a COFOPRI. Y el 9 de abril del año 99, el Decreto Supremo 09 del 99 aprobó el texto único ordenado de la Ley de Promoción de Acceso a la Propiedad Formal. En ese año, el 5 de mayo, el decreto del año 99, el Decreto Supremo 013 aprobó el Reglamento de Formalización de la Propiedad a cargo de COFOPRI, el cual ha sido objeto de algunas modificaciones. En el año 2001, creó las Comisiones Provinciales de Formalización de Propiedad a través del Decreto Supremo 05 de 2001, las cuales eran presididas por los alcaldes de las municipalidades provinciales, mientras que sus secretarías estuvieron a cargo de COFOPRI. Estas comisiones se quedaron sin efecto a la ley de promulgarse, la 28391. Mientras mediante decretos supremos 01 de 2000, 031 de 99, 032 de 99 y 08 de 2002, se regularon los procedimientos administrativos de formalización de la propiedad de programas de vivienda del Estado, urbanizaciones populares, reversión de predios matrices, así como diagnóstico y o saneamiento físico legal de los predios de los bienes inmuebles de entidades públicas, a cargo de COFOPRI. El 16 de noviembre del año 2004, la Ley 28391, denominada Formalización de la Propiedad Informal de terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares, declaró de preferente interés nacional la formalización de la propiedad informal con su respectivo inscripción registral e incluyó a las propiedades informales sobre inmuebles de propiedad estatal. La citada norma confirmó la competencia de las municipalidades provinciales en el saneamiento físico legal de asentamientos humanos y ratificó el rol de COFOPRI como órgano técnico de asesoramiento de las mismas. En el año 2005 aprobó el Reglamento de Formalización de la Propiedad Informal y modificó algunos artículos del reglamento, básicamente con Decreto Supremo 11205 se precisaron los objetivos y las funciones de COFOPRI. Igual, comenzó a darse una norma en el año 2006, la Ley 28687, denominada Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios. Estamos hablando de catastro. Reguló el procedimiento o el proceso de formalización de la propiedad informal, el acceso al suelo para uso de vivienda de interés social orientado a los sectores de menores recursos económicos y estableció el procedimiento para la ejecución de obras de servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en áreas consolidadas en proceso de formalización. El Decreto Supremo 06-2006 aprobó el reglamento del título 1 de la Ley 28687, referido a la formalización de lo que es la formalidad o la propiedad informal de terrenos ocupados por posesiones informales, centros informales, urbanos informales y urbanizaciones populares, modificado por la Ley o el Decreto Supremo 007 del 2007. En el año 2006, la Ley 28923 estableció el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios urbanos, declarando de interés público la formalización y titulación de predios urbanos marginales a nivel nacional,
Se modificó, por lo tanto, la denominación del órgano pasando de comisión de formalización de propiedad informal a organismo de formalización de la propiedad informal, manteniendo no obstante el logotipo o la abreviatura de COFOPRI. En el año 2007, 22 de febrero, mediante Decreto Supremo 005 del 2007 de vivienda, se aprobó la fusión para absorber el Proyecto Especial de Titulación de Tierra, PET, Proyecto Especial de Titulación de Tierra y Catastro Rural, PET, con el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal. Eso fue con la finalidad en el 2007 de que, dado pues los resultados que estaba dando COFOPRI, ¿no?, hasta el año 96 hasta el año 2007, COFOPRI pues estaba dando muestra de una calidad de información catastral que estaba desarrollando, y inician la fusión con el PEP, Proyecto Especial de Titulación de Tierras, PET, a nivel nacional. Por un tema de establecimiento de institución ya caduca, COFOPRI lo absorbe, pero no logra mucho tiempo en devolverlo a los gobiernos regionales, para que COFOPRI se desarrolle todo el tema, solamente el tema urbano, que es lo que estamos manejando actualmente. ¿Estamos? El 21 de julio del año 2004, la ley 28294 crea el Sistema Nacional de Catastro Integrado del Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios. Esta norma, junto con el citado documento Decreto Supremo 005/2007, cambió el cuadro institucional en el Perú en lo que se refiere a las actividades catastrales. Antes de la ley 28294, que instaló el Sistema Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios, no había en el Perú un ente normativo que regulase las actividades catastrales a nivel nacional. Hasta ese momento existían instituciones sin interconexión ni nivel de coordinación, totalmente descentralizadas en diferentes ministerios, ¿no?, que realizaban diferentes catastros según el tipo de objeto de registro. El organismo de formalización de la propiedad informal COFOPRI, adscrito al sector vivienda, efectúa, entre otras actividades, el levantamiento, modernización, consolidación, conservación y actualización del catastro predial del país derivado a la formalización. Hasta inicio de 2007, el PET desarrolló una intensa labor emitiendo directivas técnico-legales de alcance nacional y regional necesarias para impulsar el proceso de catastro rural, titulación, saneamiento legal y catastro de predios rurales. Pero el 21 de febrero de ese año ha sido absorbido por fusión a COFOPRI, fue absorbido. De esta forma, COFOPRI asume la labor de formar y mantener el catastro rural del Perú, fusión que será traspasada gradualmente a las municipalidades o gobiernos regionales. El Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, INAC, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, también participa en la realidad catastral. Es porque es un tema lógico. A la fecha, ¿no?, estamos hablando que el Perú de por sí no es un país agrícola, es un país minero. Y tenía que estar el INAC dentro del proceso o formando parte de los organismos del catastro a nivel nacional y dentro de la norma también 28294. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene las funciones de planificar, organizar, normar, dirigir y coordinar, supervisar la inscripción y publicidad de los actos y derechos de los registros de predios y demás registros que conforman el Sistema Nacional de Registros Públicos SUNAR, en virtud a la ley 26366. Hay que tomar en cuenta
que el manejo de información que estamos dando va a ser un manejo de gestión, porque no solamente es determinar qué toma decisiones, sino con qué elementos, ¿no?, o actores dentro del proceso de ciudad vamos a intervenir y en qué situación se encuentran ellos. Estas instituciones manejaban la gestión y organización de los catastros desde la sede central de Lima, con oficinas desconcentradas a nivel nacional. En el caso del catastro urbano, cada municipio actúa como ente autónomo y realiza su catastro sin coordinación con municipalidades vecinas. Es lo que es actual. Debido a la deficiencia de personal y equipamiento, existen diferentes entidades que realizan levantamiento y organizan los catastros para los municipios, de los cuales pueden citar el Instituto Catastral Informático, ISIL, el Instituto Catastro Nacional de Desarrollo Urbano, INAUR, y otras empresas privadas. Con la aprobación de la Ley 2829-4, el cuadro institucional cambió. Se creó el Sistema Nacional de Información Catastral Predial, el SNSP, con la finalidad de regular la integración y unificar estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las entidades generadoras y organizadoras de los catastros en el país. Dicho sistema es soportado por órganos como el Consejo Nacional de Catastro, la Secretaría Técnica y las comisiones consultivas, que son los gobiernos provinciales, distritales y regionales. ¿Cómo es el sistema catastral vigente?, ¿no? Vamos a entrar en este tema. Hay que ver que el recorrido que hemos hecho, digamos, histórico de las instituciones catastrales en el Perú, han dado motivo, básicamente, en muchos casos, por un tema, ¿no?, un tema básico, ¿no?, de secuencia de manejo institucional, ¿no? Nos hemos percatado que ha habido instituciones o ha habido intenciones por parte de los gobiernos, ¿no?, de los años 30, 40, 50, de manejar una estadística, ¿no?, una información de ciudad ordenada, pero nunca se integró a través de una sola norma. Se crearon instituciones básicas de intervención en la ciudad para poder manejar el uso del suelo. Se determinó las grandes bases legales para las comunidades campesinas nativas, ¿no? Se crearon a través de todo el proceso agrario que hubo en el Perú un proyecto especial de titulación de tierras paralelo a COFOPRI, casi similar, COFOPRI en el área urbana, el PET en el área rural, ¿no?, para manejar el tema de la informalidad. El tema de la informalidad siempre ha habido. Lo que pasa es que se trató de concentrar en dos instituciones para que empezara a tocar el tema de la informalidad, para buscar los caminos correctos en el saneamiento físico-legal a llevarlos a la formalidad, ¿no? Y dentro de ese marco se ha ido, digamos, puliendo las normas para llegar a una sola. Y por eso es que aparece un nuevo marco institucional en el Perú a través de la norma 2829-4, ley que crea el Sistema Nacional de Catastro Integrado y su vinculación con el registro de predios. Veamos lo que es el sistema catastral vigente. El sistema catastral peruano aún cuenta con numerosas instituciones responsables por algunas actividades catastrales. No obstante, la ley de catastro ha roto las barreras que entre ellas existían, aproximándolas, integrándolas, relacionándolas. La SUNAR pasó a tener un gran protagonismo en el catastro peruano, principalmente al asumir la presidencia del Consejo Nacional de Catastro y la Secretaría Técnica mencionados en el Sistema Nacional de Catastro Integrado y su vinculación con el registro de predios. A la fecha, la Secretaría Técnica está asumida por COFOPRI y solamente SUNAR asume el Consejo Nacional de Catastro. En los últimos años, la institución ha dado un gran impulso al catastro a nivel nacional, contratando personal para desarrollar tareas en las áreas afines en sus 13 oficinas registrales, las cuales se encuentran estructuradas como nuevos equipos y aplicaciones computarizadas. De acuerdo a la definición de la Ley 2829-4, el catastro es un inventario físico de predios orientados a un uso multipropósito y se encuentra constituido por la suma de predios contiguos que conforman el territorio nacional, a los cuales se le asigna un código único catastral.
con referencia al titular o titulares de derecho de propiedad del predio. Ese llamado Código Único Catastral, el CUC, es el elemento geoespacial con datos georreferenciados, que nace de la gran base de información geográfica, información territorial. Esta es la unidad, el CUC, es la unidad geoespacial, alfanumérica y cartográfica. Ahí está el dato moderno, ¿no? Ahí está el objetivo final, la inscripción del CUC en registros públicos y que representa la unidad catastral, ¿no? Entonces, vemos que en ese aspecto, ¿no?, de acuerdo, el catastro es multipropósito. El catastro comprende la información gráfica con las coordenadas de los vértices de los predios amarrados al sistema de referencia geodésica oficial en vigencia y un banco de datos alfanuméricos con la información de los derechos, ¿no?, registrales. Estamos hablando de esta gran base de información geográfica, el SID, ¿no? Esta gran base de datos de información geográfica, SID. Entonces, este es el tema multipropósito, multifilalitario, multidisciplinario. A eso queremos llegar, ¿no? Básicamente el catastro comprende el dato cartográfico y el dato alfanumérico. Antes de la nueva ley de catastro, los registros públicos manejaban nomenclaturas catastrales generadas por los catastros urbano, rural y minero en paralelo, pero cada uno a su manera. No existía un identificador común para todos los predios, ¿no? Con la sanción de la nueva ley surgió el Código Único Catastral, el CUC, siendo el registro de predios SUNAT quien vela por la asignación a nivel nacional de todos los predios que contengan ya esa seguridad jurídica que da el nacimiento del CUC, del Código Único Catastral. Catastro urbano. La Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, dada en el año 2003, atribuye a los gobiernos locales, municipales, provinciales y distritales la competencia sobre el catastro urbano y rural. Las dos mayores entidades que colaboran o elaboran el catastro urbano son el Instituto Catastral de Lima, el ICL, institución pública descentralizada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y la COFOPRI, quien tiene ámbito de acción mayormente en zonas urbanas informales, ¿no?, pueblos jóvenes, asentamientos humanos, centros poblados, mientras que el ICL tiene como fin el desarrollo del catastro municipal. COFOPRI persigue fines jurídicos con menor cantidad de datos que el anterior. Adicionalmente, como ocurre en la mayoría de los países, existen empresas privadas que elaboran el catastro urbano en convenio con las municipalidades. Esas empresas privadas son las empresas generadoras de catastro, ¿no? Empresas que a través de la ley 28-29-4 empezamos en las empresas generadoras de catastro, que se aparecen por la ley 28-29-4. En Perú la información básicamente catastral urbana no es muy utilizada y su formación igual, mantenimiento y explotación solamente se dan en muy pocos municipios, o sea, no lo manejan. El desconocimiento por parte de las autoridades municipales de esta herramienta de gestión territorial impide que el catastro urbano vaya tomando fuerza en el país, sobre todo cuando los recursos municipales y la recaudación del impuesto predial son poco expresivos. Pero ¿por qué se da lo poco recaudación del impuesto predial? Por el
y ahora se entiende, por el desconocimiento del catastro y su no aplicación. Mientras no tengamos un catastro integral a nivel nacional, las municipalidades van a tener esa dolencia, ¿no? Van a estar minimizadas, no van a poder aplicar al 100% el catastro integral, un mal manejo de los recursos, ¿no? Desconocimiento de que es una herramienta de gestión territorial. Por eso el catastro el catastro urbano no toma fuerza en el país, porque son pocos expresivos en realidad los resultados de los impuestos prediales, ¿no? Hay que tomar en cuenta. El problema principal es que el catastro urbano municipal, que se encuentra disgregado, regulado por una profunda y diversa normatividad sobre la materia, sin que exista un único ente regulador de la misma. En los municipios, además, la información catastral no se usa para fines tributarios, a la que se utiliza para esta facilidad. Es la que se obtiene de las propias declaraciones juradas de los propietarios. Mire, dice, en los municipios, además, la información catastral no se usa para fines tributarios, la información catastral. Y la que se utiliza para esa facilidad es la que se obtiene de las propias declaraciones juradas de los propietarios. Claro, o sea, la información catastral nace de la declaración jurada de los propietarios. ¿Quién puede asegurar que los propietarios están describiendo su predio, su propiedad adecuadamente? Por lo cuales, esas declaraciones juradas de propietarios no concuerdan con la realidad de los predios, agravándose el problema por el alto grado de omisión de declaración jurada que existe en el Perú. Por lógica, la debilidad de las instituciones hacen que el poblador no se acerque a la municipalidad. Por otro lado, las oficinas catastrales municipales no cumplen su misión, están en nombre, salvo algunas excepciones muy difíciles. Ha faltado el planeamiento de una solución técnico-económica que permita integrar la denominada realidad urbana formal en un único sistema catastral nacional. Esa es la realidad del catastro en el Perú, del sistema catastral. El concepto de catastro varía en los diferentes municipios. Por ejemplo, en Arequipa, la normatividad que hace referencia al catastro municipal se encuentra ubicada en el Decreto Supremo 07 del 85, por lo que se aprobó el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En esta norma, define el catastro municipal como el registro de la propiedad inmueble del área urbana y rural, con indicación de sus características físicas y su situación legal y económica, constituyendo la información básica para fines de tributación local, así como planificación y renovación urbana. Para el ICL, la unidad catastral es la unidad de inventario del catastro urbano, georreferenciada, susceptible de ser inscrita en el registro público. Se considera como tal a las propiedades inmobiliarias con independenciación física, destinadas a un uso o a varios usos, sobre los cuales se ejerce la responsabilidad administrativa municipal. El Código Catastral Urbano es un geocódigo, por si acaso, el código, el cuco. Es un código geoespacial que no está basado en coordenadas UTM, el código que maneja el ICL, ¿no?, sino a un plano de ubicación catastral de distrito conjugado con la ubicación de los predios. Ese código catastral urbano no es el de la ley 2829-4. Por ejemplo, una parcela urbana puede ser identificada mediante los códigos, como se indican ahí, donde el 01 corresponde al distrito, el 05 al sector catastral, como máximo 90, cuando la ley dice no más de 70. El 51 representa la manzana. El 14 indica el lote o parcela urbana. El 1 a las edificaciones independientes ubicadas en lotes, diferenciadas por sus características arquitectónicas y estructurales. El 2 identifica el acceso a los predios, considerando que un edificio puede tener varias puertas que conllevan a comercio, garaje, departamento, escalera, que conducen a pisos superiores donde se encuentran otros departamentos. El 02 indica el nivel en donde se encuentra el predio catastral. El 0003 identifica el departamento o predio dentro de un piso. La numeración se realiza de derecha a izquierda.
El 7, dígito de chequeo, suma de los caracteres catastrales anteriormente mencionado en base 9, considerando que cada carácter alfanumérico tiene definido equivalencias en base 9. Todos estos datos que maneja el ICL, ¿no?, son datos que la ley determina como el código de referencia catastral. Pero este código que da la ley 28.29.4 tiene 23 dígitos, disculpe, tiene 24 dígitos, que incluye el dígito de control, que en la práctica verdaderamente no ayuda mucho, y nosotros utilizamos en ejercicio de las funciones catastrales a nivel nacional 23 dígitos. Estamos hablando del ICL, pues, ¿no? El catastro registral es de naturaleza jurídica. Es el que usa la SUNAR y se ha convertido en una herramienta que da seguridad y veracidad a las inscripciones en el registro de predios, evitando el tráfico de tierras o errores. En las inscripciones se usan tecnologías de información que permiten ver las propiedades inscritas en un sistema gráfico espacial enlazado a un sistema geodésico oficial de coordenadas, UTM. En el Perú se ha avanzado hasta la integración de la información física y jurídica gracias a las disposiciones directivas de la 2007. Esta norma menciona que cuando existen discrepancias, ojo en esto, entre la realidad jurídica y la realidad catastral, se debe crear un procedimiento para que la realidad física prevalezca y se convierta también en realidad jurídica. Cabe resaltar que el estudio y la detección de estas diferencias son realizadas en la Oficina de Catastro de Registro Público. El catastro registral comprende el catastro jurídico de todos los predios inscritos en ámbito rural, urbano o minero. Las áreas correspondientes a las restricciones que obran sobre las parcelas como áreas naturales protegidas, áreas de patrimonio cultural, centros históricos, parques nacionales, zonas arqueológicas, ríos, restricción respecto a las fajas marginales, entre otros. La ventaja de este sistema es que todas las instituciones que estructuran y mantienen catastros específicos llevan básicamente la información sectorial al registro de predios donde se maneja el catastro registral a fin de lograr su formalización. La desventaja radica que el catastro registral no realiza levantamientos catastrales en campo y se vale de los catastros sectoriales manejados por diferentes instituciones para mantener su base de datos. Así como están, ¿no?, los temas a nivel catastral privado, ¿no?, que es el que manejamos todo donde vivimos nosotros, también hay el catastro de bienes públicos o bienes que no son privados, ¿no? Vamos a ver. La Superintendencia de Bienes Nacionales que maneja todos los bienes públicos, bienes del Estado, es un organismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encargado de reunir la información administrativa, legal, técnica, geográfica y catastral relativa a los bienes de la propiedad del Estado. Lo hace a través del Sistema Nacional de Información de Bienes de Propiedad Estatal, el SINABIP, de conformidad con el Decreto Supremo 154/2001 y en concordancia con el Decreto Supremo número 004/2007. Ante la ausencia de un catastro debidamente desarrollado de nivel nacional, la SBN, ¿no?, la Superintendencia de Bienes Nacionales, viene realizando el levantamiento de los predios de propiedad estatal, el que denominan catastro de la propiedad estatal. O sea, vamos a ver dos temas, ¿no? O sea, los temas que vemos acá es el tema privado, el catastro privado,
Catastro predial, mejor. Y el catastro estatal. Los dos forman el tema catastral, peruano. Uno lo maneja COFOPRI y el otro lo maneja la SBN. Y todos deben estar a través de lo que es SUNAR. Porque se llega a la inscripción en registro público. Es necesario saber que la SBN viene realizando el levantamiento de predios de propiedad estatal, como le llaman catastro de propiedad estatal. Si bien esta base de datos tiene información que solo de los muebles, los bienes inmuebles estatales, tampoco es exacto denominarla catastro. No obstante, se ha comprendido dicho inventario a efecto de tener una visión completa de la problemática catastral, ¿no? Entonces, es un inventario, al final y al cabo, pero de bienes estatales. Es un catastro. Y catastro genérico, pues, ¿no? Entonces estamos hablando que la terminología catastral, al hablar de catastro, pues, ¿qué hago? Al hablar de catastro, ¿estoy hablando de qué? De un inventario. Y esto lo puede hacer COFOPRI, Bienes Nacional, verificador, entidades generadoras de catastro. En ese punto sí no estamos de acuerdo. Sistema de referencia y provisión cartográfica, que es lo que estamos manejando actualmente. El IGN, como un ente rector de la cartografía nacional, tiene la responsabilidad de establecer, mantener e implementar los marcos de referencia horizontal y vertical que sirvan de apoyo y soporte a los trabajos cartográficos que visen la elaboración de la Carta Nacional u otros fines de defensa y desarrollo nacional. El sistema de referencia que se adopta para el catastro es el WGS 84 a nivel mundial. Y los marcos de referencia horizontal están materializados a través de la Red Geodésica Nacional y la Red Geodésica Geocéntrica Nacional. El marco vertical es definido por la Red de Nivelación Nacional. La provisión cartográfica utilizada a nivel nacional es la UTM, encontrándose el país comprendido entre los usos 17, 18, 19. Cartografía básica y catastral. La Carta Nacional del Perú es elaborada por el IGN a escala en 1 en 100.000. La Directiva 02 del 2006 denomina series de escalas cartográficas dentro de lo que es el Sistema Nacional de Catastro Predial, dentro de la Ley 2829-4, saca la directiva denominada series de escalas cartográficas catastrales, nomenclatura, contenido mínimo y formato de impresión, publicada en el Diario Oficial del Peruano en el año 2007. Dispone sobre las normas básicas para la elaboración de la cartografía catastral de entidades generadoras de catastro, con el objetivo de identificar la ubicación de los bienes inmuebles y correlacionar sus superficies y linderos perimétricos, ¿no?, en el registro de predios. Esta cartografía catastral, de aplicación obligatoria para todas las municipalidades distritales y provinciales, así como todas las entidades generadoras del catastro, se desarrolla en base con la serie de escalas y códigos de hojas cartográficas que ya están aprobadas y existen por el IGN. La nomenclatura, información mínima y el formato de impresión contenida en las hojas de las series cartográficas catastrales son estándares. Estamos estandarizando ya todo en este caso. ¿Para qué? Para manejar un solo criterio.
Las escalas, la serie de escalas de cartografía tienen como sistema de proyección el sistema universal transversal de Mercator, UTM, y como sistema de información de referencia al sistema de información geodésico oficial. Asimismo, las hojas catastrales de estas series corresponden exactamente a las hojas de series escalas de la cartografía básica oficial normada por el Instituto Geográfico Nacional, cuya codificación y división se derivan en la mayoría de los casos de la escala inmediatamente anterior, como estamos viendo en este cuadro. Las municipalidades tienen dentro de sus funciones el desarrollo y mantenimiento del catastro urbano, lo cual crea disparidades de productos. Sin embargo, habiendo diferencias, existen similitudes en cuanto a la cartografía y la tecnología utilizada en los procesos de levantamiento catastral. El método clásico de mapeo con fines de catastro urbano es la restitución fotogramétrica digital. Es para que sepan, ¿no? Que es el método clásico de mapeo con fines de catastro urbano, una restitución fotogramétrica catastral, el cual se utilizan fotografías aéreas a escala 1 en 4000 para obtener cartografía clásica o en 1, ¿no?, en 1000. Esta cartografía de detalle se utiliza para identificar predios, construcciones, el relieve y otros detalles útiles para la planificación o el planeamiento urbano. El empleo de ortofotos aún es poco difundido, ya que pocos municipios pueden pagar por este servicio. La tecnología catastral definitivamente tiene un costo, y ese costo pues va a la mano con el avance tecnológico a nivel mundial, ¿no? Va a costar cambiar un sistema clásico a un sistema tecnológico geodésico, ¿no?, geoespacial, ¿no? Va a costar, es un costo verdaderamente, pero queda para siempre, ¿no? La aplicación de nuevas tecnologías definitivamente está dando un nuevo horizonte al campo catastral. Se está manejando un sistema de información geográfico, un SIG, información alfanumérica y cartográfica, un sistema de información espacial. Por lo tanto, los elementos que nos permitan manejar toda esta información ya pues son programas de un sistema de información geográfica, y ya existen esos elementos, y por eso nos ayudamos de la tecnología para poder avanzar en estos temas, ¿no? En el catastro rural, la mayor parte de la cartografía está elaborada en base a restituciones fotogramétricas, que es lo más clásico, amarrada a la red geodésica nacional, lo cual se han desarrollado más de 200 proyectos de vuelos abarcando más de 1 millón de hectáreas a nivel nacional, siendo que también se utiliza tecnología satelital con apoyo GPS. El Perú ya tiene un satélite. Ese satélite va a permitir enviar información, ¿no?, básicamente, en este caso, indirecta, ¿no? A través del satélite envía información y podemos levantar información. Porque se utiliza el GPS también. El sistema de posicionamiento global, ¿no?, que básicamente es el que nos da la posibilidad de una ubicación más precisa. No exacta, ¿no? Ustedes saben por qué, ¿no? A través del levantamiento cartográfico, nosotros sabemos que nuestra Tierra es un geoide, y para tal efecto es imposible de tomar mediciones en este geoide. Lo que hace es simular una circunferencia, ¿no?, en el cual, a través del centro de la Tierra, tomamos posicionamiento de cada elemento que tengamos en la Tierra a través de fórmulas matemáticas, simulando básicamente lo que es un punto o una plataforma horizontal.
Del centro de la Tierra, del geoide, nace lo que es el sistema actualmente del WGS-84, ¿no? Que difiere de lo que era el PESAT 56, porque el PESAT 56 se refería a distancia a ciudades, ¿no?, predeterminadas. En cambio, este se dirige al geoide, su centro geodésico, para que sepan un poco en forma general, ¿no? De acuerdo a la ley de catastro minero nacional que deriva del INAC, debe identificar los petitorios mineros a través de sus coordenadas UTM en el sistema geodésico PESAT 56, de manera definitiva y según sus títulos, incorporándolo o excluyéndolo de este inventario según sea el caso. Los datos gráficos, ojo que el catastro minero en INAC pues está antes de la dación de la ley 28294, por eso se habla del PESAT. Actualmente todos tienen que manejar el WGS-84. Los datos gráficos están basados en la Carta Nacional del IGN, sobre el cual se grafican los petitorios mineros. Las zonas denominadas áreas restringidas a la actividad minera, las áreas naturales protegidas y las zonas arqueológicas. No obstante, como inventario único de concesiones otorgadas por el Estado a personas naturales y o jurídicas, la cartografía utilizada es variada, pudiendo encontrarse documentos en escala en 1 en 14.000, 1 en 20.000, 1 en 25.000, 1 en 40.000, 1 en 50.000, ¿no? Estamos hablando de 1 en 60.000, 75.000, 100.000 o en 2.500.000. Cuando hablamos de geodesia, hablamos de geotecnologías, vamos a hablar sobre la infraestructura de datos espaciales del Perú, IDEP, que es un conjunto de políticas y estándares, organizaciones y recursos tecnológicos que facilitan la producción, obtención, uso y acceso a la información georreferenciada de cobertura nacional para apoyar el desarrollo socioeconómico del país y favorecer la oportuna toma de decisiones. Eso es definitivo, ¿no? La toma de decisiones está inmersa en los nuevos procesos multidisciplinarios, multifinalitarios, ¿no?, que hay con respecto al catastro. Entre el 25 y el 29 de enero del año 99, el IGN y el Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la Universidad Católica organizaron un primer taller de cartografía cibernética. El evento contó con la participación de entidades públicas y diversidad y la Universidad Peruana. En el año 2000, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones propició un taller sobre el sistema de información geográfica, donde se planteaba la urgente necesidad de estandarizar la información cartográfica, elaborar los metadatos y compartirla básicamente con las instituciones del Estado. Ya se tocaba el tema. Todavía no había la ley 28294, pero a nivel cartográfico se podía estar avanzando, ¿no?, como se ha avanzado hasta la fecha. La cartografía catastral está primera que la alfanumérica, va adelante de todo proceso catastral, es la que nos va a dar la referencia, ¿no?, geoespacial o con tecnología sobre lo que es cualquier levantamiento que hagamos en la superficie terrestre, ¿no? Estos temas más especializados no los vamos a tocar de esa magnitud, pero sí es bueno saberlo a nivel de concepto, ¿no?, porque vamos a gestionarse con eso. No creas que gestionar el catastro ya hágame en Cook. Y la cartografía, ¿qué elementos tengo? ¿En qué zona estoy trabajando? No es lo mismo la costa que la sierra o la selva. Estamos hablando que esta tecnología básica catastral a nivel geoespacial va a determinar básicamente, ¿no?, que se apliquen programas masivos de catastro a nivel nacional para dar solución a la cartografía nacional. Y le estamos dando un gran respaldo jurídico. Por si acaso, estos datos matemáticos simulados, que la superficie es plana, son números o datos que van a ser cada vez más precisos, mas no son exactos. La exactitud no existe en este tema porque estamos hablando del geoide, ¿no?
El GeoIDE nos permite solamente precisar, precisión, nada más ubicaciones geoespaciales, ¿no? No somos exactos en ese aspecto, somos precisos, ¿no? Por eso aparecen los equipos de precisión, no equipos de exactitud. Y además, esa información catastral debe ser compartida con todas las instituciones. En realidad, el catastro es público. El catastro alfanumérico cartográfico es público. Debe ser para el uso de todas las instituciones del Estado y del territorio. Pero debe haber grados de acceso, ¿no?, que permitan manejar a instituciones o particulares la información catastral. El Decreto Supremo 045 de 2001 constituyó la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial Ambiental, cuyo grupo asesor técnico, ante el encargo de proponer un sistema para el acceso e intercambio de información cartográfica y estadística en forma actualizada y automatizada para el ordenamiento territorial ambiental. Fíjense todos los temas geotécnicos que estamos hablando, con el catastro, un tema ambiental. Propuso en su informe final la creación de la infraestructura de datos espaciales del Perú, IDEP. En junio de ese mismo año se organizó un taller de tecnologías, clearinghouse y metadatos en un segundo esfuerzo para inventariar, documentar y proponer el alcance de los usuarios de la información espacial disponible. En el año 2002, un esfuerzo conjunto del Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Bienes Nacionales, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Salud, Ministerio de Educación, Congreso de la República y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, permitió el desarrollo de un piloto para mostrar la posibilidad de compartir información cartográfica y estadística a nivel interministerial entre esas entidades. En el segundo semestre del mismo año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desarrolló un taller sobre la construcción de una infraestructura nacional de datos espaciales, con participación de las instituciones públicas generadoras y usuarias de la información espacial. Ante la creciente demanda de información georreferenciada y estandarizada por parte de los organismos públicos y privados, y coronando estos esfuerzos institucionales, se publicó la Resolución 126 del año 2003 de la PCM, Presidencia Consejo de Ministros, la cual constituyó el Comité Coordinador de Infraestructura de Datos Espaciales del Perú. El Comité de Coordinación ha recopilado y complementado los análisis de la problemática de la información cartográfica automatizada y estadística realizadas en el Perú. Con este propósito, evalúa las características de la información cartográfica, analógica y digital, y la información estadística, así como la dinámica del sector público con relación a esta información, aspectos que constituyen elementos de diagnóstico que facilitarán el diseño de un plan de implementación de ese Instituto de Datos Espaciales del Perú, el IDEP. Estamos entrando a un tema que es básico en el tema cartográfico, la utilización de las tecnologías. Una de ellas es aquella que permita enlazar la información alfanumérica con la información cartográfica. Con la información cartográfica. Esas dos bases de datos me van a permitir trabajar informaciones geoespaciales a través de un SIG. Esa información hay que llevarla a una información geoespacial, a una información que nos permita tener un sistema de información territorial. Todos estos mecanismos deben darse con sistemas aplicativos que nos permitan enlazar, volver lo geoespacial un dato a través de la información alfanumérica y cartográfica, a través de los formatos catastrales, a través del sistema de georreferenciación o de la monumentación de los
de los puntos geodésicos a nivel de la red geodésica a nivel nacional. Necesitamos elementos aplicativos que nos permitan enlazar esto. Y uno de ellos lo vamos a ver ahora. El sistema ArcGIS. Vamos a hacer una bajada completa, ¿no?, de este sistema a nivel muy genérico para que se entienda, ¿no? Estamos hablando que es una completa plataforma geoespacial. Una de las ayudas tecnológicas que, redundando en la tecnología actual, nos permite. Puede estar en línea o puede ser a través de un servidor, bajo una estructura de infraestructura de segundo plano, con diferentes aplicaciones que puede darse a través de computadoras, servidores o tablets o computadoras o celulares, contenidos y servicios. Sistema ArcGIS, mencionémoslas como una plataforma geoespacial. Hay otros programas, otros sistemas que hay en el mercado ahorita, ¿no?, que son gratuitos, pero en estos casos, pues, el ArcGIS nos permite, pues, comprar esto para poder generar a nivel de toda esta información, ¿no?, de toda esta información, una plataforma geoespacial en línea o a través de un servidor, con todas sus aplicaciones que puedan tener, o los apps, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este sistema de información, de esta plataforma geoespacial? Es crear, compartir y usar, ¿no? Compartir, crear y usar. Nosotros vamos a manejar esto con bastante, digamos, con bastante fineza para poder entenderlo, ¿no? Una cosa es un mapa temático en donde se muestre información de ciudad dibujado por lotes, por colores, ¿no?, información de una ciudad. Y otra cosa es un mapa dinámico. Este mapa dinámico me va a permitir manejar la misma estructura del mapa temático, pero ligado a qué? Está ligado directamente a una plataforma de información de base de datos. ¿Sí? Devuelve la información y la actualiza en el momento exacto, en el momento real. En cambio, esto se queda básicamente con un tema temático fijo, casi obsoleto, ¿no? En cambio, esto se va modificando según la información que se vaya ingresando a esta gran base de datos. Actualiza y se mantiene en el tiempo, ¿no? Crear, compartir y usar. Término muy simple de una plataforma geoespacial. ¿Qué es un SIG? Es un sistema de información geográfica, definitivamente. ¿Qué es información geográfica? Una información que nos permita manejar diferentes elementos de la superficie terrestre, de esta superficie. Ahí está todas las ciudades, están todos los elementos, está el ser humano. Es una plataforma que nos permite manejar información geográfica, o sea, todo lo que es el territorio, el uso adecuado del territorio. ¿Qué son los sistemas? Un hardware, ¿no? Un software, un dato, personas y flujo de trabajo. Un tema muy fácil de entender, ¿no? De tratar de manejarlo, ¿no? Cuando tenemos la aplicación, tenemos un software, como el ESI. Cuando tenemos el hardware, tenemos los equipos, ¿no?
Básicamente lo estamos viendo ahí, ¿no? Cuando tenemos los datos, tenemos toda la información que lo deriva de ella, ¿no? Alfanumérico, cartográfico. Los profesionales o las personas manejar y los flujos de trabajo que se deben desarrollar. Esto es un sistema. ¿Qué podemos hacer con un sistema de información geográfica? Sabiendo toda la secuencia que tenemos nosotros de hardware, software, datos, personas, flujos, podemos hacer un mapa de localización, es algo muy directo. La región del Golfo, en San Lawrence, al sur oeste de Canadá, nace de un sistema de información geográfica en este mapa. ¿Qué puedes hacer con el SIG? Un mapa de cantidades, de número de personas. ¿Se acuerdan que hablamos antes de un plano dinámico? Ese sí lo hace, no un plano estático, temático. Podemos sacar mapa de cantidades, por ejemplo, un número de personas mayores de 64 años al sureste de Estados Unidos. Entonces, con un catastro y una información manejada catastralmente, buscar lo que hay adentro. Ejemplo, parcelas que están dentro de una zona inundada. O sea, no es que hemos levantado toda la información catastral geoespacial, podemos sacar productos de esto, ¿no? Insumos directos a través de un sistema de información geográfica. Insumos directos que nos permitan manejar situaciones en el tiempo para tomar decisiones. Buscar, ¿qué puedes hacer con SIG? Buscar qué está cerca. Naufragios a una milla de los arrecifes de coral de la costa, podemos ayudarles en eso. El SIG maneja toda la información territorial, todo lo que hay en el territorio, todos los elementos, todos los actores de la ciudad. Como lo levanta el catastro, el SIG lo que hace es comenzar a enlazar las informaciones que se requieran por todas las entidades, por todas las personas que se requiera de la gran base catastral. El SIG las ordena y nos da, le pedimos y nos los da. Y esa petición y ese devolver es para tomar adecuadas tomas de decisiones. La toma de decisiones importante con este sistema de información geográfica. Cambios o mapas de cambios, como estos casos en la Luna, ¿no? Antes y después de una erupción. Convertir la información geográfica en datos SIG. Claro, lo que tenemos ahí, ¿no?, de datos, convertirlo en un dato SIG. ¿Con qué modelos de datos SIG? Tenemos el mundo real acá, el dato vectorial de vectores o el dato raster. Se puede trabajar con tablas. Diferentes informaciones en alturas, en horizontal, a través de puntos. Podemos manejar diferentes informaciones cuantitativas, ¿no?, dentro del marco de información catastral. Podemos llegar a tener diferentes plataformas o, en este caso, capas. Estas capas que se van formando de información son capas que se dan de levantamiento catastral y que generan un sistema de información geográfica. Cada una de estas capas, ¿no?, es un tipo de información geoespacial. Y podemos darle a diferentes información a cada una de ellas y podemos interlazarlas, podemos trabajarlas. Ese tema de información que se tiene suelto es un tema de información que nos da el catastro y que lo convierte a través de la plataforma geoespacial ArcGIS
a todo el tema de manejo de toma de decisiones. ¿Qué es la localización? Localización relativa versus localización absoluta, ¿no? Estamos hablando acá de diferentes posicionamientos dentro de la Tierra, fuera de la Tierra, digamos, en la Tierra misma, ¿no? Podemos tener ubicaciones relativas de ciudades como absolutas en sus grados de coordenadas, ¿no? En cuanto a minutos, segundos, ¿no? En diferentes usos horarios. Podemos almacenar los datos espaciales de la localización, valores de coordenadas, ¿no? Extender la plataforma cartográfica, las coordenadas, utilizar el sistema de coordenadas geográficas basado en una superficie esférica que hemos visto ahí, que es la que hemos dibujado acá, ¿no? Dando una forma matemática, obteniendo distancias angular de latitud y longitud, grados, minutos y segundos, de grados decimales, coordenadas a través de los paralelos y las latitudes. Podemos tener un sistema de referencia basado en una superficie plana en 2D, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Asumiendo una superficie plana del geoide, podemos tomar un sistema de referencia basado en una superficie plana en 2D. Unidades generalmente en cuanto, en metros o en pies. Propiedades y distorsión espacial por forma, área, distancia y dirección. Pareciera distorsión, pero es la misma información. ¿Estamos? Un poquito para poder darnos un tema, ¿no? De puntos, ubicaciones, sobre una matemática puesta en servicio del centro de la Tierra, ¿no? Simulando, precisando medidas, ¿no? A través del geoide, ¿no? O de cualquier punto que tengamos en la Tierra, todo bajo el centro de la Tierra, bajo el datum que hemos visto, el WGS 84, que reemplaza al PESAT 56, ¿no? Vamos a borrar esto para poder ver lo que estamos viendo acá y siempre mantener esto. En este caso, este tema es el geoide. Y esto lo que simula es que la superficie es plana. Simula. Para poder tomar mediciones en la superficie terrestre. Por eso que las deformaciones se están dando, ¿no? No estamos hablando de cualquier, digamos, elemento sobre la superficie terrestre, sino estamos hablando de su distorsión espacial a través de su forma, área, distancia y dirección. Métodos para obtener los datos SIG a través de satélite, método indirecto, vuelos fotogramétricos, vuelos de altura, escáneres en movimiento, levantamiento directo a nivel topográfico o geodésico, ¿no? Estamos hablando con elementos de GPS o cualquiera de los elementos de base de datos que nos permite generar a través de el ser humano que maneje los diferentes estratos de tecnología que nos permita evaluar, ¿no? Básicamente toda la información, o sea, tener todos los elementos básicos tecnológicos para poder generar la información en nuestra base de datos, ¿no? Utilizar para todos estos elementos
una sola base de datos. Por si acaso, ya todos estos elementos los estamos utilizando en el Perú. Esto recorre la ciudad por el Google Maps, Google Earth y el satélite que lo tenemos, que es un satélite peruano, y todos los elementos de tecnología que se manejan directamente actualmente acá en el Perú. Consideraciones para crear un SIG o un sistema de información geográfica. Los campos, ¿no? Las capas de detalle que debemos manejar. Todo lo que son las escalas, los grados de resoluciones, ¿no? Los sistemas de posicionamiento a través de lo que son los diferentes, ¿no? Diferentes formas matemáticas que podamos desarrollar para poder manejar el posicionamiento sobre la superficie terrestre, y básicamente los tipos de formatos de la información que se recabe del catastro, ¿no? Del sistema de información geográfica, de los elementos geoespaciales. Consideraciones para crear datos SIG, ya lo hemos visto. Flujo de trabajo para crear datos, añadir las imágenes dentro de lo que rescatamos, añadimos la imagen, creamos un geodatabase, crear nuevas clases de entidades, puntos, líneas, polígonos, elementos vectoriales, elementos rasters, ¿no? Elementos poligonales, abrir una sesión de edición, crear nuevas entidades, añadir atributos, guardar esos cambios. Mira todo el sistema básico que tiene la computadora y que lo tiene también el sistema, este aplicativo ArcGIS. Datos del proyecto, herramientas a proyectar, actualizar metadatos, datos encontrados. ¿Qué encontramos? Formatos usables, sí o no, dependiendo de qué acción tomemos. ¿Se puede convertir? No, se sigue buscando. Si se puede convertir, sí. Sistema de coordenadas definidos, sí o no, ahí se queda. Si es sí, lo podemos definir. Si es no, seguimos buscando. Si es sí, hay que ver la fuente viable o fiable. Si es sí, seguimos. Si es no, ahí queda. ¿Qué metadatos son suficientes? ¿No? Si es no, seguimos buscando. Si no, sigue. ¿Qué atributos debe tener esos metadatos? Si tienen o no atributos, lo manejamos. Si son no, queda ahí. Si son sí, se unen con otra capa. Datos actuales, sí o no. Y si es sí, ¿qué escala apropiada? Sí. Y si es sí, ¿qué uso de restricciones? Si no, no. Y seguimos buscando y podrían funcionar. Hay que probarlo. La simbología o visualización de los datos catastrales nos permiten determinar no solamente, ¿no?, el tema de datos espaciales, sino su gráfico y visualización de áreas, ¿no?, a lo mejor de ríos, de canales, divisiones geográficas, ¿no?, de diferentes capas de información a través inclusive de lo que son las curvas de nivel, ¿no? Simbología y visualización, comenzamos a agregarle mayor dato que nos da a lo mejor el satélite. Imagínense, ya se ven aquí las quebradas, se ven en 3D inclusive con sombra. Podemos restituirlas a través de diferentes leyendas que nos permitan visualizar a través de escala. Ojo, que todo es de la ArcGIS, todo es dato básico para información cartográfica, catastral. Se puede buscar, identificar y seleccionar entidades, ¿no?, básicamente a través de coordenadas ya directas, ¿no? Ahí los tenemos, ¿no?, las diferentes entidades que existen en la ciudad. El sistema ArcGIS, pues, es un sistema, una aplicación, más que sistema, es una aplicación directa del sistema catastral, de toda la información catastral, de toda la información geoespacial que nosotros queremos. Miren toda la información que podemos generar inmediatamente del recojo de la información catastral.
podemos entrar a uno de ellos y sobre eso darle toda la información necesaria del predio. Fíjense que estos elementos se utilizan ya para dar resultados de la información catastral. O sea, son aplicativos, o plataformas espaciales que nos permiten rápidamente barrer la información y sacarnos un producto. ¿Y esos productos para qué sirven? Para tomar decisiones. Eso es importante. Yo lo vengo repitiendo a cada rato. ¿Por qué? Porque eso es lo que falta acá en la ciudad de Lima, en el Perú. Que se tomen las decisiones adecuadas. Y esas decisiones adecuadas dependen del ordenamiento territorial previo a través del inventario para desarrollar después un catastro completo, integral, para generar un código único catastral, para dar un procesamiento global y utilizar la tecnología moderna a través de plataformas geoespaciales como el ArcGIS, que manejen la información del sistema geográfico o sistema de información territorial adecuadamente. Es muy importante eso. Estamos dentro del camino, lo que nos falta es la decisión política para que pueda explotar y exigir que todos los municipios a nivel nacional, más de 1846 municipios a nivel nacional que requieren de un manejo geoespacial ordenado para poder manejar una ciudad a 5, 10, 15, 20, 50 años adelante y de manera ordenada. Y se comiencen a solucionar todos los problemas que tiene la ciudad paulatinamente, pero vamos con paso seguro. Buscar, identificar y seleccionar entidades. Igualmente sucede aquí a través de una plataforma que pareciera un plano administrativo, pero es producto de la ArcGIS, con expresiones de consultas. Estamos hablando de ciudades, a lo mejor de poblaciones menores a 200.000 habitantes, y te va generando, haciéndole preguntas al ArcGIS y obteniendo respuestas del ArcGIS. Tareas comunes de análisis, extracción de datos. Ejemplo, recortamos de una capa para poder que coincida con la extensión de otra. Si se dan cuenta, extraemos de una capa mayor, o introducimos esta acá directamente, recortamos la capa para que coincida con la extensión de otra capa. Podemos insertar información cartográfica. Es muy interesante esto, porque esto nos va a permitir en algunas zonas, teniendo una gran base, insertar, por si acaso, SUNAR. Esto es lo que necesitan inmediatamente con la aplicación del WLG en su base de datos de propiedades. Insertar sobre la base de datos, pero esta información geoespacial ya la tenemos a través de WGS 84 o a través del levantamiento catastral. Importante, ya manejamos con seguridad física y jurídica, territorios que están solos, insertamos y lo hace el ArcGIS, plataforma geoespacial que nos ayuda básicamente al manejo de toda la ciudad. Interesante, y eso no es caro. En realidad, todo proceso que ayude a la ciudad a ordenarse no debe considerarse caro. Hay que invertir, pero con paso seguro, con una normatividad existente, que es la ley 28, 29 y 4, con entidades consolidadas y aplicadas al sistema del catastro integral, con la utilización de plataformas geoespaciales y tecnología nueva, con un manejo adecuado de ciudad. Tareas comunes de análisis, superposiciones, por ejemplo, la integración de dos o más capas que compartan una extensión espacial. Sí, pues, la vegetación bajo combinación de atributos a través de otra capa de información y nos da una capa con combinados atributos que nos permitan básicamente manejar a un pedido una situación real de información. Esta situación real de información, pues definitivamente nos va a permitir a nosotros tener no mapas temáticos, sino mapas dinámicos o mapas de una información temática más
flexible, o tomar, en el caso, por ejemplo, de un desastre, las zonas más vulnerables y lo sumamos a las quebradas, ¿no?, de las zonas peruanas, o zonas vulnerables con quebradas, ¿no?, a las zonas de donde hay viviendas, localizadas viviendas. Entonces, el resultado me van a dar las viviendas o las edificaciones que están en zonas vulnerables. O sea, marcamos dos atributos y comentamos eso. Puede suceder que tengamos, digamos, la crecida del tsunami, una simulación, ¿no?, geográfica, que sí la puedo tener, ¿no?, en la costa peruana, la ubicación de edificaciones cerca a la costa peruana, y simular, ¿no?, la llegada del tsunami, hasta dónde puede verse afectado en la costa peruana esas ubicaciones de edificaciones. Podemos adelantarnos un poco a eso, para decirle a lo mejor, mire, ¿sabe qué? En 10 minutos, en 5 minutos tú puedes salir, si no, eliminar todas estas edificaciones. ¿Qué? ¿Toma decisiones crudas, rápidas, duras? Hay que hacerlo, son vidas humanas las que están ahí. Y eso es importante, ¿no? Yo creo que no escapa de todo. Podemos hacer diferentes combinaciones, ¿eh? Porque el ARGIS lo que nos permite son combinar atributos, tomando en cuenta las capas de información catastral que hay. Un manejo simple, adecuado, de capas, ¿no? Puedo tener a lo mejor todas las edificaciones construidas, ¿no?, con ladrillo, ¿no?, o digamos sobre materiales constructivos definitivos, y otra capa de licencia de construcción. Sumamos las dos y tenemos todas las construcciones o edificaciones en el territorio que tienen licencia de construcción. Y ahí no podemos, y lo va a mapear, Y entonces vamos a poder definir cuáles son las zonas o cuáles son las edificaciones que no tienen licencia de construcción. Podemos tomar la información de todos los hospitales, ¿no?, o locales de salud en un distrito. Podemos poner la información territorial distrital a través de demarcación territorial de cada distrito. Lo sumamos y vamos a ver acá las deficiencias que puede tener un distrito con respecto a la atención de un hospital de envergadura, un policlínico o una posta médica. Ya hace tiempo nosotros hablamos sobre que la posibilidad de tener un gran hospital mayor a Rebagliati ya se está dando, y no uno. Rebagliati fue hecho en los años 50 y hasta ahora es el más grande. Y estamos en el 2018, por lo tanto ya entiendo dentro de mi pobreza, ¿no?, de conocimiento de salud a nivel institucional, que necesitamos por lo menos 5 Rebagliati nuevos, modernos, solamente en la zona de Lima, sin dejar al lado el María Soleadora, otro más, ¿no? Necesitamos unos 5. ¿Para cuánto? Para lo que yo estimo de población, más de 40 millones de habitantes. Y disculpe el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el INEI, porque ellos van a seguir de sus 30 millones, a pesar de haber tenido una base de datos del año 2007 y efectuado un censo del 2017, y seguimos siendo 30 millones. Ya estamos en 40. Eso es definitivo, ¿no? Hace tiempo que hemos pasado ya los 40. Por lo tanto, existen tareas comunes de análisis, ¿no? El ARGIS, ¿no?, básicamente nos permite esa introducción a lo que es la información geoespacial como plataforma de la misma, ¿no? Zona de influencia en una parada de autobús, por ejemplo. Todos sabemos el tema de tránsito que hay, pues. Sabemos que las horas puntas se dan en cualquier lugar. Ya no es una sola punta, es casi todo el día. Porque se está haciendo una ciudad pensando en los autos, no una ciudad pensando en los pobladores, en sus caminos, en sus áreas públicas. No, se hacen vías, autovías, ¿no? Se hace todo lo necesario para que los autos pasen bien, pero esa no es la solución. La solución hay que darla a través, a lo mejor, de buscar los lugares en donde, si quiero poner una fluidez de transporte público, debo poner por lo menos los elementos básicos que deben ayudar: paraderos,
semáforo, señalética, vigilancia policial, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la zona de influencia de una parada de autobús. Si la parada de autobús está acá, la zona de influencia, mire todo lo que abarca. Pero esto se saca con datos, ¿hasta dónde abarca? Y si tuviéramos en un mapeo mucho más grande, abarcaríamos varias zonas de influencia de paraderos de autobús. Y nos vamos a dar cuenta que a lo mejor en un sector se está conglomerando todos los sistemas de transporte en proporción a otros que a lo mejor están desabastecidos. Ese es el tema. El tema que permite tomar decisiones. Yo quisiera saber si las municipalidades están tomando la ley 28-29-4 con seriedad y están efectuando su catastro mediante esa ley. Claro que alguno va a decir, todos los años hago catastro. No, el catastro se hace una sola vez, señores. Y se mantiene y se actualiza con el tiempo. Pero se hace una sola vez. Y las plataformas de utilización, así maneja un alcalde, el alcalde municipal, distrital, de cualquiera, maneja esto para tomar decisiones. O el alcalde metropolitano maneja, sí, disculpe, no puedo pasar por una vía por acá porque no soluciona el problema está en el otro lugar, acá está limpio, pero yo pensé que aquí era, pues, siempre me habían dicho. Es como colocar el viaducto, ¿no? El bypass de 28 de julio. ¿Quién le dijo que era necesario eso? Tomó como base una información geoespacial, utilizó la plataforma geoespacial del ARGIS mínimo, tenía catastro para ver el grado de influencia de esa vía respecto a horas puntas. No, porque no tuvo el catastro. Mira ahora, se han generado horas puntas, y lo peor del caso, la edificación de ese viaducto, de ese bypass, disculpe, más de 200 grietas, está para demolerse. Y lo sacaremos con licencia, a lo mejor de demolición. Pero hay que hacerlo. No sirve. Más bien es un peligro en la constante que tenemos nosotros, ¿no?, de lo que se viene en un sismo. Entonces estamos hablando, para resumir, que el ARGIS como plataforma geoespacial es la más utilizada y va a resumir todos los trabajos que se hagan desde el catastro, del levantamiento de información catastral, hasta su inscripción catastral en los registros públicos. Pero ahí no queda. La toma de decisiones aparece después. Una vez que yo desarrollo todo el catastro, hacia adelante es la toma de decisiones, o sea, la utilización del catastro en el manejo municipal, en la gestión. Eso es lo que vamos a seguir avanzando nosotros. Ya tenemos las plataformas iniciales, ya sabemos de dónde adolece, de dónde históricamente está apareciendo el catastro, qué es lo que están las entidades, para qué sirvieron, qué es lo que están haciendo actualmente. Y a partir de estas plataformas geoespaciales ya viene nuestro análisis, nuestro completo trabajo, y empezamos a trabajar en la municipalidad. Vamos a meternos adentro y vamos a ver cómo gestionar. Ya tenemos las herramientas, pero ojo, el catastro no es el objetivo, es el primer insumo de una planificación urbana, de una buena gestión municipal. Muchas gracias.